de, de Irán en contra de nuestro país. Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos, Bemet, en momentos muy, muy importantes, muy cruciales, no solamente en el presente, sino también para nuestro futuro, y que, quién sabe, si después de Bezrat Hashem, de que pasemos estos duros y difíciles momentos, pero también son momentos de mucha valentía, de mucha fuerza, de mucho poder, de muchas ansias de que nuestro mundo se vuelva mejor. Y después vamos a leer algunas palabras del Rav Kook que hablan sobre el tema de la guerra. Como ustedes saben, el Rav Kook escribió libros que se llaman o que siempre llevan el nombre de Orot, que son luces. Entonces hay Orot Atfilá, Orot Torah, Orot Teshuvá, Orot Kodesh, sí, muchos de los libros que escribió el Rav, Zecher Tzadik Libraja, hablan sobre el tema de las luces. ¿Por qué? Porque el Rav, también dentro de las situaciones difíciles y complejas en las cuales se vivía en su momento histórico, recordemos que el Rav Kook nació en el año 1865 y falleció en el año 1935. Entonces él vivió básicamente en la época de la Primera Guerra Mundial, que como sabemos fue la plataforma para la Segunda Guerra Mundial, y él no llegó a vivir la Segunda Guerra a pesar de que ya empezó a subir el gobierno nazi al poder en esos años, pero él no llegó a vivir eso propiamente dicho, pero ya sintió lo que es la fuerza de una guerra mundial. Y nosotros hoy estamos no en una guerra entre Israel e Irán, estamos en una guerra mundial, porque esto va a cambiar el mapa del mundo y va a cambiar, ya lo está cambiando, y como dijimos ayer, nos estábamos hablando, o escuché que alguien dijo, de que si otros países van a tener el debut de incorporarse a esta guerra con Israel, ¿sí? En favor del bien y en contra del mal, entonces van a tener el zehut. El que no, entonces todo el zehut va a quedar solamente para nosotros. Y eso es lo que sí, Estados Unidos está ayudando un poquito, ni de más en defensa, pero no sé, Canadá que todavía no se atreven a, a Bemet a atacar como corresponde y a terminar el trabajo de manera más rápida y contundente, pero Bezrat Hashem, Akadosh Baruj Hu, está con Am Israel, y a pesar de que, como dijimos, no, no, las cosas no van a ser fáciles, y no son fáciles, y ya tenemos personas que han fallecido y tenemos heridos y tenemos una situación que no es fácil, que es compleja, pero esto es una guerra. En una guerra, lamentablemente, hay que pagar, hay cosas que se pagan, y de esa vamos a hablar un poco también de este tema. Entonces vamos a comenzar, con vuestro permiso, primeramente con eh, dos Shira Ma'alot, y después también vamos a decir Mismor le Todah, porque tenemos que agradecerle a Kadosh Baruj Hu por todo el bien que nos está dando, ¿sí? Y hay muchas cosas que nosotros no sabemos y que no conocemos, que se están haciendo y que se hicieron durante mucho tiempo para poder lograr lo que se está haciendo hoy en día, ¿sí? Y si no hubiera sido por la ayuda de Akadosh Baruj Hu, todo esto no hubiera podido funcionar y no podrá seguir funcionando. Entonces vamos a empezar con, vamos a comenzar con el Shira Ma'alot 130. ¿Sí? Entonces el que quiere que vaya detrás de mí, lo podemos decir en voz alta. Shira Ma'alot Mima Makim Kratija Adonai.
Adonai Shima Bekoli, Tihiyena Oznecha Kashuvot Lekol Tachanunai. Im Avonot Tishmor Ya, Adonai Mi Yamot, Ki Imcha Aselicha Leman Tivare, Kiviti Adonai Kivta Nafshi, Belid Baro Halti. Nafshi Adonai Mishomrim Laboker, Shomrim Laboker. Yachel Israel El Adonai, Im Adonai Achesed, Ve'arbe Imo Fedut. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. Pasamos al Shir Ma'alot número 121. Shir Ma'alot Esa Enai Learim. Me'ain Yavo Ezri. Ezri Me'im Adonai. Ose Shamayim Va'aretz. Aliten Amot Raglecha Al Yanum Shomrecha. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יככה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Este capítulo de Teilim es muy importante porque nos habla de que, primeramente, nosotros elevamos nuestros ojos hacia el cielo, hacia Kadosh Baruj Hu, hacia las montañas. Y le decimos a Hashem, Me'ain Yavo Ezri, ¿de dónde vendrá? ¿De dónde vendrá? Sí, nuestra ayuda. Así dice David Amelech, Me'ain Yavo Ezri. Bien, Asmeanien, interesante de que David Amelech eleva sus ojos hacia las montañas, hacia el cielo. Entonces hoy en día, encima de las montañas, están cientos de aviones israelíes que están luchando y que están bombardeando al enemigo. Y por eso tenemos que también nosotros elevar nuestros ojos hacia ahí, hacia el Shamaim, hacia el cielo, que Bezrat Hashem, nuestros shlichim, nuestros delegados, nuestros enviados, y que son los enviados de Akadosh Baruj Hu para atacar y para defender a nuestro pueblo, pero sabiendo de quién va a venir realmente la ayuda, quién va a manejar para que los aviones de Zat Hashem puedan llegar a, a, a la meta buscada, ¿sí? En todos los aspectos. Ezri Me'im Hashem, mi ayuda será de Hashem, Ose Shamayim Va'aretz. Hine lo yanum velo yishan shomer Israel, Akadosh Baruj Hu, lo yanum, no dormita, lo yishan, y no duerme, shomer Israel, él cuida al pueblo de Israel. Hashem Shomrecha, Hashem te cuida, Hashem Tzilcha al yad yaminecha, Hashem es como tu sombra, Él está con nosotros en cada paso que estamos haciendo, y le pedimos a Hashem que también le dé etzá tová, le dé buen consejo a nuestros dirigentes para que tomen las decisiones correctas como las que están tomando para acabar con el enemigo. Muy bien. Hashem Ishmorcha mikol ra, Hashem te cuidará de todo el mal, Ishmor et nafshecha, y cuidará tu alma. Hashem Ishmor Tzedcha Uboeja, Hashem cuidará Tzedcha cuando salgas, ¿sí? Cuando nuestro ejército, Besat Hashem, sale a luchar, sale de Eretz Israel a luchar, ¿sí? En los cielos de Irán, de Teherán y de todos los lugares, Uboeja, pero también cuando regresen, que Besat Hashem, todos aquellos que van y que terminen sus funciones, que sea en paz, que también puedan regresar, Me'atá ve'adolam, de hoy para siempre. Y para terminar vamos a leer el capítulo Kuf, el capítulo 100, perdón, que es el capítulo del agradecimiento a Kadosh Baruj Hu, Mizmor leTodá, Ariu leAdonai kol haaretz, Igdu et Adonai besimcha, Bou lefanav benana, Deu ki Adonai, Hu Elohim, Hu asanu, velo anachnu, עמו בצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור בדור אמונתו. Los agradecimientos que le tenemos que dar a Hashem son infinitos, son en cantidad y en calidad, no pueden ser contados todo el gesto, toda la bondad que Hashem hace con nosotros, y por eso corresponde que le demos agradecimiento. Esa es nuestra Todá. Y por eso debemos seguir sirviendo a Hashem
de Simcha. A pesar de que en estos momentos nosotros también estamos recibiendo ataques de nuestros enemigos, tenemos que seguir sirviendo a Hashem, Ibdu et Hashem beirá, Ibdu et Hashem besimcha. Tenemos que servir a Hashem con temor y tenemos que servir a Hashem con alegría, con simcha y saber ser agradecido. De que Hashem u Elohim. Sepan que Hashem, que Yudke Vavkei es Elohim. Hay dos nombres esenciales de Hashem. Uno es el Yudke Vavkei, que es el Shem Havaya, que es el Shem, que es el nombre esencial. Y tenemos el nombre de Elohim, que es el Dios de la naturaleza. Y nosotros tenemos que entender que en el nombre de la naturaleza Elohim, sí, que es el que se revela y se manifiesta ante nosotros, en el fondo está el Shem Yud Ke Vav Kei, que es el Shem Havaya, que es el nombre de la esencia divina. Y por eso, sí, las cosas que se ven en la superficie, en el nombre Elohim, sí, ahí también se esconde el nombre de Yud Ke Vav Kei, donde Hashem actúa y está funcionando para salvar a su pueblo. ¿Quién? Y por eso tenemos que entender que estamos en momentos donde, donde Akadosh Baruj Hu actúa en la historia y como decía y como escribe el Rav Kook en sus libros, ¿sí? La palabra historia es Hester K, es el ocultamiento de Hashem. Hashem se oculta en la historia para dirigirla y para darle la dirección que corresponde para la Geulá, para la redención del pueblo de Israel. Y tenemos que saber de que en estos momentos, mi humilde opinión es de que Hashem no se oculta en la historia, sino que se revela en todo su esplendor. Sí, el hecho de que hay, no sé, 100, 200, quién sabe cuántos aviones volando en las alturas de Irán, en las alturas de Teherán, en las alturas de todos los lugares donde hay armamento balístico, donde hay lugares donde se desarrolla de armamento atómico, en el lugar donde se esconden los generales iraníes, en el lugar donde se esconden los profesores y los que dirigen los programas atómicos, y en el lugar donde se esconden todas aquellas cosas que los dirigentes políticos, etcétera. Nadie está a salvo. Akadosh Baruj Hu está en el armamento de Israel y dice, adelante, ustedes destruyan a todo el mal, y eso es lo que tenemos que nosotros apoyar. ¿Cómo nosotros podemos de aquí, de Israel, qué podemos hacer? Nosotros no somos aviadores y no tenemos aviones y no tenemos bombas, pero nosotros tenemos algo mucho más fuerte que todo eso. Todo eso es fuertísimo y todo eso funciona. Pero lo que tenemos nosotros es dos ingredientes muy importantes. Uno es la Torá y la otra es la Tfilá. La fuerza del estudio de la Torá y la fuerza de la Tefilá. ¿Sí? Y por eso tenemos que aprovechar. Najón, todos tenemos el instinto, el Yetzer Hará, ¿sí? También vuestro servidor que está hablando con ustedes, de ver qué pasa en las noticias y qué pasó y quién tiró y quién lanzó y quién atacó y cómo nos atacaron a nosotros y cómo nosotros volvimos a contraatacar, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante porque queremos saber qué es lo que está sucediendo, pero demos tiempo, Bezrat Hashem, y mucho tiempo para estudiar, y por eso en la disyuntiva de qué hacer en este día, sabiendo que posiblemente mucha gente no iba a poder venir, incluyéndome a mí mismo, entonces decidimos hacer esto para que podamos estar juntos, estudiando, no me llané, no importa qué estudiemos, lo importante es que estudiemos Torah, cada palabra de Torah que nosotros ahora decimos, escuchamos, es una bomba menos que va a caer en Israel y es un armamento más que va a caer contra nuestros enemigos. Estamos dentro de la guerra en contra de Amalek. Lo tenemos que entender. Timje el Seher Amalek. Tenemos que borrar a Amalek de la faz de la tierra.
antes. ¿En dónde están? ¿En dónde está Alemania? ¿En dónde está España? ¿En dónde está Francia? ¿En dónde está el mismo Estados Unidos que nos está ayudando? Yo no digo que no, sí, pero ¿dónde están? ¿Dónde está Inglaterra? ¿Dónde están todos los países que hoy en día, que Ilu, no sé, algunos nos aplauden, algunos menos, algunos más, pero, Jomrim, ellos se dan cuenta de que aquí alguien está haciendo el trabajo sucio que ellos no se atreven a hacer, porque son cobardes, porque tienen miedo, porque no saben luchar como el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, como fue llamada esta, sí, en, en la víspera de Shabbat, no sé exactamente en qué momento, Benjamín Netanyahu se dirigió al Kotel Amaraví, agarró un papel, un papelito, me imagino que todos lo vieron, y escribió ahí el pasuk de cómo se llama esta batalla. Esta batalla tiene el nombre de un pasuk, de un pasuk que es Am que la vi Yakum, un pueblo como un David, como un león, se levantará, Ari Sakai, como el león se va a elevar. Por favor, silenciar los micrófonos, desde acá está, por favor, a todos los que están participando. So, bueno, entonces, miren, vamos a tratar de estudiar Beyajat, pero yo quiero que esto no sea solamente un monólogo, sino que compartamos. Yo sé que todos tienen mucho, mucho en el corazón, mucho en el pensamiento de decir cosas y de decir Divrei Torah. Y en esta parsha de la semana leímos muchas cosas que también tienen que ver con esta guerra. Así que yo voy a comenzar con algo, pero en el momento que alguien desea acotar, decir, preguntar, añadir, Bemet, prendan el micrófono, añadimos y hablamos de Yaja, ¿sí? Para que podamos compartir y que podamos hablar Divrei Torah como corresponde y seguir adelante. Em, entonces, antes de comenzar, el Rav Kook escribió entre sus libros, el Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook, Zecher Tzadik Libraja, em, como, como dije antes, varios libros, y que todos tienen el nombre o tienen el término orot, luces, luces. Entonces, primeramente no los llamó luz, podía haber llamarlo, podía haberlos llamado en singular, los llamó en plural. ¿Por qué? Porque las luces, primeramente hay diferentes matices en las luces, hay luces más fuertes, hay luces más débiles, hay luces de diferentes colores, pero yo creo que Ulay, quizás el nombre de Orot, de luces, es porque hay una luz que es una luz material que está en la superficie y que nosotros las podemos ver con nuestros propios ojos, y hay luces que son luces internas, luces de Kedushá, de santidad, luces de pureza, luces de Torah, luces de mitzvot, como dijo Shlomo Amelech, Kiner mitzvah de Torah or. La Torah es luz. Cuando una persona abre un libro de Torah, cuando una persona abre un libro de Torah escrita, oral, no importa cuál sea, entonces está manejando luz, está manejando luz. Y esa luz es la que se conjuga con la luz material, con la luz externa. Y nosotros tenemos que entender de que estamos aquí luchando por esa luz. El pueblo de Israel, Am Israel, ahora en estos momentos es la única luz en este mundo tan oscuro. No solamente contra el enemigo propiamente dicho de Amalek, de Irán, sino en contra de muchos pueblos que, como dije antes, son cobardes, son miedosos y no tienen las agallas de luchar en contra de la oscuridad. No tienen, no tienen agallas, no tienen la fuerza
Y yo creo que el motivo es de que ellos también están un poco en esa oscuridad, un poco en la oscuridad de la idolatría, del materialismo, del occidentalismo, del progresismo, de todos esos términos que tenemos hoy en día. Entonces, es difícil luchar. Cuando uno no tiene una fuerza interior poderosa como es la del pueblo de Israel, entonces, ¿para qué va a luchar? ¿Va a luchar para qué? ¿Para defender su Coca-Cola? ¿Para qué va a luchar? ¿Para defender su emparedado? ¿Para eso va a luchar? Para eso no vale la pena luchar, porque todo eso es materia. Y en el momento de la verdad, una persona no lucha por esas cosas. Pero un pueblo que tiene un alma divina, un pueblo que tiene eternidad, un pueblo que está conectado con el Creador, un pueblo que sabe de que su vida depende de Hashem y que todo es gracias a Hashem y todo es con la ayuda de Hashem. Y cuando uno sabe de que es parte de una cadena y que esa cadena es una cadena de eternidad, que viene de los gigantes de nuestra historia, de Abraham, Isaac, Jacob, las tribus, Yosef Atzadik, y Moshe, y Aarón, y Miriam, de los cuales hemos leído en esta parsha y en estas parshiot. Entonces, uno dice, yo no estoy luchando por mí, yo estoy luchando por toda esta historia, por toda esta cadena, por cada uno de los eslabones, por los eslabones del pasado y por los eslabones del presente y por los eslabones del futuro. Y de paso, estamos luchando por todos, por todo el universo. También por aquellos que Ulay no son merecedores que luchemos por ellos. Pero también ganan, porque al fin y al cabo, ¿sí? En el momento que el mal se acaba, entonces los que son menos malos, o los que son mediocres, o no sé cómo llamarlos, entonces también ellos ganan, ¿sí? A pesar de que en estos momentos se esconden, ¿sí? En escondites no quiero decir otra vez, de cobardía o de miedo o de temor pues no hay musculatura, no hay fuerza interna de querer luchar. Cuando uno no quiere, no quiere, y por eso tampoco no puede. Entonces, por eso estos libros tienen los nombres de Orot, pero Cook escribió diferentes libros que a la palabra Orot agrega, em, se le agrega el tema del que va a hablar el libro. Por ejemplo, Orot a Torah, las luces de la Torah. Entonces ahí habla del tema de las luces del estudio de la Torah y el tema central es el estudio de la Torah. Orot a Tefilá, las luces de la Tefilá, el tema es la Tefilá. Orot a Teshuvá, el tema es la Teshuvá. Todo en el enfoque de la luz. Orot a Kodesh, las luces de la Kedushá. Pero hay un libro que se llama Orot. ¿Orot qué? ¿Orot de qué? Hay un libro del Rav Kook que se llama solamente Orot. Solamente Orot, nada más. No es Orot de algo. Entonces, ¿de qué habla el libro? ¿De qué habla el libro? El libro habla de Am Israel. Habla del corazón de la historia, de la esencia de la historia que es este pueblo. Porque Najón de que para nosotros la Neshama es la Torah, pero a Kadosh Baruj Hu la Torah la entregó a una sola dirección, que es la encargada de encomendar y de iluminar a la existencia. Y ese es el pueblo de Israel. El, el Rav Tzvi Yehuda Kook, el hijo del Rav Kook, él decía que todos los libros del Rav Kook son Kodesh, son libros de Kedusha, pero hay un libro que es Kodesh a Kodashim, es como en el Bet HaMikdash. Hay un lugar que es el Kodesh, pero hay un lugar que es el Kodesh a Kodashim,
Y ustedes saben que en el Kodesh HaKodashim había un Aarón, y en el Aarón estaban, sí, las 10 tablas, los 10 mandamientos, perdón, las tablas de la ley, las Lujot, pero ¿qué había encima? Había un caporet, había una tapa de oro, y que de esa tapa salían dos querubín, dos esfigies, y te dicen Jajamim que tenían cara, una de niño y una de niña, que representan una a Akadosh Baruj Hu, simbólicamente, y la otra a Israel. Eso es algo que las naciones no comprenden, no entienden, esa relación tan profunda, tan interna, tan absoluta, tan eterna, y por eso ahí están las luces. Y hoy, Baruch Hashem, esas luces están empezando a alumbrar con toda la fuerza, con todo el poder que Am Israel sabe traer al mundo. Y a pesar de que, como dijimos, sí, hay quienes quieren oscurecer un poco esas luces, fuerzas exteriores, fuerzas interiores, pero el momento que Akadosh Baruj Hu decide de que Am Israel tiene que redimirse y tiene que llegar a la Geulá, entonces no hay quien lo pueda parar, ni siquiera el pulpo tan poderoso, pero que poco a poco sus tentáculos se fueron debilitando y que ahora Akadosh Baruj Hu nos encomienda, ¿sí? Alguien preguntó, ¿y por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Y si hubiera sido el año pasado, hubieran preguntado, ¿y por qué el año pasado? Y si sería en una semana, ¿y por qué ahora? Porque de que ahora llegó el momento, ahora está la energía en el mundo de poder destruir al, a la cabeza del pulpo. Este es el momento de luchar en contra de Amalek. Entonces vamos a leer algunas palabras en este libro Orot. Y en la primera parte del libro, el Rav Kook, él habla de las luces de Eretz Israel, Orot Eretz Israel, para entender sí, lo que representa esta tierra dentro de lo que es el sistema de nuestro pueblo. Y después habla del tema de Orot HaMilchama, de las luces de la guerra. Y aquí viene un tema muy interesante, luces de la guerra. ¿Desde cuándo hay luces en la guerra? A lo mejor de que cuando Ulay, algunos de ustedes miraron al cielo, vieron algunos cohetes que venían y vieron luz. A lo mejor se veía luz, y cuando salen los cohetes de los aviones también se ve luz. A lo mejor se ven ráfagas, hay luz. Pero aquí el Rav Kaniré aparentemente no se refiere a estas luces, sino, como vamos a ver ahora. Cuando hay guerra en el mundo, aparentemente, todo es oscuridad. Y eso es cierto. La visión superficial de una guerra es de que toda esa oscuridad que hay en una guerra, hay muerte, hay desolación, hay destrucción, hay muertos, hay heridos, hay temor, hay desilusión, hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la luz. Pero cuando Kadosh Baruj Hu nos envía una situación como esta, sin ninguna duda de que nosotros tenemos que ver el fondo de lo que estamos haciendo y de lo que estamos viviendo, por un lado, y por otro lado, las consecuencias. Las consecuencias son esas luces de las que habla el Rab. Tenemos que entender que también hay orot en la milhama, también hay luces en la guerra. Una guerra que, y en general, no hablo solamente de esta guerra. Entonces, en el mundo
Otra vez, en el mundo material, la guerra es algo inconcebible. Y por eso los pueblos del mundo, los pueblos miedosos, cobardes, que no quieren y no saben luchar, no quieren guerra, quieren paz. No, quieren paz. Pero ellos saben de que eso no es paz, porque en el momento que tú le permites, ¿sí? A un pueblo asesino, a un pueblo o a un gobierno de ayatolas o de quien sea, que lo único que le interesa es la destrucción y el poder, entonces, ¿sí? Estados Unidos y los europeos y muchos otros países no saben el peligro mundial de que Irán tenga armamento atómico. ¿No lo saben? Sí lo saben claramente. Pero es como la avestruz que la vienen a atacar y pone su cabeza dentro de la arena pensando de que, sí, o como una persona que está en la depresión y se acuesta en la cama y dice, bueno, aquí estoy seguro y no me va a pasar nada. Pero mientras tanto el enemigo sigue avanzando y sigue eh, desarrollando su armamento que básicamente le permite apoderarse y tener toda la fuerza en contra de los demás y también poder destruir, como lo dicen claramente. Sí, hay alguien que dijo, mira, cuando tu enemigo te dice algo, créele lo que te está diciendo. No pienses que te lo está diciendo. Bueno, el, el gobierno, no sé cómo llamarlo, de los ayatolas, dicen que ellos quieren destruir al Estado de Israel. Entonces hay quienes dicen, bueno, no, es algo metafórico, es algo así, como decir de una forma, decir de otra forma. No, no, esto no es metáforas, esto es práctica. Lo mismo que dijo el Hamas como uno de los tentáculos, y lo mismo del Hezbollah, y lo mismo del Yad Islam, y todos los hutíes, y etcétera, etcétera, todos ellos tienen esa idea. ¿Sí? Hay aquí en el Medio Oriente un país que les molesta por lo que representa, les molesta por lo que es, por lo que manifiesta, y por eso lo quieren destruir. Entonces, no, no interpretemos lo que dice el enemigo. Lo que dice el enemigo es lo que dice y es lo que piensa y es lo que siente. Entonces, Jajamim dijeron, Habale Orgeja, Ashkem Lorgo. El que viene a matarte, adelántate tú y mátalo antes de que él lo haga. ¿Sí? La mejor defensa es un buen ataque. Y en este caso, eso es lo que el Estado de Israel optó por hacer. Y, y por eso, ahora vamos a ver un poquitito por qué. Porque Behemet, en una guerra hay luz. ¿Cuáles son las luces de la guerra? Entonces, el Rav Kook lo que está diciendo ahora lo dijo en el momento de la Primera Guerra Mundial. Tenemos que entender que en la década anterior, esta guerra fue terrible, ¿sí? Decenas de millones de personas, no recuerdo exactamente, que murieron y que fallecieron, y que fue un trauma para el mundo en esos momentos. Y el Rab habla de eso. Y él también ve, tenemos que entender que todo es un proceso. Sí, la primera guerra, la segunda guerra, las guerras de Israel en el Estado, todo eso es un proceso para llegar a la destrucción del mal. Entonces, Akadosh Baruj Hu maneja las cosas de esa forma. ¿Sí? Se habla de una guerra famosa que todos ustedes conocen, que es Milhemet Gog y Magog.
Milhemet Go, como que es la Milhamá, que es la guerra que hilo última o anterior, antes de que venga el Mashiach. Entonces, nosotros como hombres de Hollywood, pensamos en lo bombástico, sí, que de una vez viene una bomba ya y acabó el mundo y viene un mundo nuevo y todo se acabó, ¿no? Entonces, tenemos que entender que las cosas en la realidad no son Hollywood, sí, no son Walt Disney, sino que son muy diferentes. Y por eso puede haber, puede haber una guerra que tiene partes, que tiene etapas. Entonces, es posible que sea la misma guerra, la misma. La guerra mundial número uno, la guerra mundial número dos, la guerra de la independencia de Israel, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, la guerra del Líbano, la guerra contra Irak, la guerra, sí, las intifadas de los palestinos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso son, sí, nosotros no sabemos, sí, eso es lo que yo pienso que podemos decir y opinar de que esta es una guerra en etapas y como es una guerra tan fuerte, porque aquí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay que acabar y terminar con el mal de la existencia. Entonces, acabar con eso no es tan simple. Miles de años de maldad que se desarrolla, de idolatría, de abandono de Hashem, etcétera. Entonces, no es así, bueno, de una vez, un golpe knockout y se acabó todo. No, esto es paso por paso. Y a Hollywood, que muy posiblemente ahora estamos en uno de los pasos más fuertes, más finales de lo que está sucediendo en este proceso de las guerras mundiales o de la guerra mundial que estamos viviendo en estos momentos. Entonces hay un pasuk con Shira Shirim. El pasuk dice, Aet Azamir Igia, Vekol Hator Nishma Be'artzein. El momento del Zamir llegó y la voz de la tórtola, Kol Ator Nishma Be'artzein. Este pasuk está, ¿en dónde? ¿Quién sabe? ¿En qué libro? Shir, Shira Shirim. Cantar de los cantares. Shira Shirin. Ya fue. A ver, señor Fray, ¿nos hace el favor de buscarlo? ¿En qué capítulo está? ¿Lo puede buscar? Porque ahora no lo tengo delante de mí. Otra vez. El pasuk dice, Eta Zamir Igia, de Sí, Kol Ator digamos, Nishma. ¿Cuál? Lo dice Shlomo Amelech, el rey Salomón. Va a llegar un momento del Zamir. ¿Qué es el Zamir? ¿De qué palabra viene la palabra Zamir? ¿Alguien entiende la connotación de esta palabra? Zamir, ¿a qué suena? Zmirot, Zemer, Ajón, es Lukei de Zimra. Entonces, la palabra Zamir eh, creo que primeramente es un pájaro. Segundo, es una melodía. ¿Sí? Los Pesukim, los versículos que decimos antes de la tefilá, antes del Kriyat Shema, se llaman Pesukei de Zimra. ¿Ven? Zemirot, cánticos, melodías. Entonces, por un lado se dice aquí que el momento del canto, de la melodía, llegó. Cuando una persona se pone a cantar, es cantar Shira Shirim.
Capítulo 2, verso 11 y 12, Raf. Yafé, capítulo 2, 11 y 12. Yafé, vamos a buscarlo. Mire, capítulo 2. Mire, Yafé. Sí, entonces el pasú completo dice así. Hanitzanim nir'u ba'aretz, et הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. הניצנים נראו בארץ. Nitzanим son como cuando empieza el fruto, perdón, a florecer. ¿Quién? Entonces dice el pasuk, Anitzanim nir'u ba'aretz. Las flores, el florecimiento, se ven en la tierra. Et azamir higia. El tiempo de tu cántico ha arribado. Vekol hator nishma be'artzein. Aquí lo traduce como la voz de tu guía se escucha en la tierra. El tor también es una de las aves que se sacrificaban en el Bet HaMikdash. Tenemos Torim u Bnei Yonah, tenemos las tórtolas y tenemos también las palomas. Entonces, Rav aquí quiere enfocar la palabra Zamir. O sea, en este pasuk Shlomo HaMelech está hablando de la Geulá, de la redención. Un momento de florecimiento, un momento de cántico, un momento de redención, de Geulá. Y eso donde se escucha de Artseino, en nuestra tierra. Ustedes tienen que saber de que los primeros que van a sentir, percibir la Geulá, somos los que vivimos aquí en Eretz Israel. Los demás se van a entender por onda expansiva. Así se dice, onda expansiva. ¿Sí? Los demás fuera de Israel se van a enterar por onda expansiva. Nosotros nos vamos a enterar de manera directa de qué es la Geulá. Entonces, el término que utiliza Shlomo HaMelech es Zamir. O sea, ¿qué hace una persona cuando está en una situación de éxtasis? Cuando está en un momento de gran alegría. Empieza a cantar cánticos. Entonces, la Geulá es un momento de cantar. Y por eso, ¿qué hacían los Leviim en el momento que se sirve a Hashem? Cuando los Kohanim están haciendo los korbanot, los sacrificios, cantar. ¿Por qué? Porque ese es un momento de conexión profunda con Akadosh Baruj Hu. Y esa es la alegría más grande que puede tener una persona. Y por eso cuando dicen Jajamín, cuando se hacía el Korban Pesach, decían el Alel, cantaban el Alel. ¿Por qué? Porque el momento que uno se conecta con Hashem, está feliz, canta. Ese es el momento del cántico, de la melodía. Y la Geulá es un momento de elevación, de perfección, de santidad, de luz. Y por eso es un momento de cántico, de cantar. Esto es Zamir. Esa es una connotación, pero hay otra. Y esto, como siempre, es la visión profunda de Ruach HaKodesh o de, no sé, media profética que tenía el Rav Kook en ciertos aspectos.
Y él dice, caja, en el momento de la Geulá llega la destrucción del mal, de los malvados. La palabra Zamir en hebreo también está conectada con el término Zemirá. Zemirá sí, es una acción que se hace con el árbol, lo que nosotros llamamos podar. Podar. Un árbol, para poder mejorar su producto, de vez en cuando hay que cortarle ramas para permitir el crecimiento de un nuevo ramaje, de donde salgan mejores frutas, mejor producto, en cantidad y en calidad. Sí. Y esa es el verbo zomer. Lismor significa en hebreo podar. Entonces, la raíz de la palabra zemirá, zemirot, tiene dos connotaciones que a simple vista se ven muy opuestas. Una es cantar, zemirot, zemer, y la otra es podar. Podar es cortar, es quitar. Pero dice el Rav, et zamir guía. Cuando llega la Geulá es momento de podar. Podar. ¿A quién hay que podar? ¿A quién hay que quitar del árbol para que crezcan nuevas ramas con mejores frutos? Desculpa. Tem que estar comigo onde? A Reshaim, Nichhadim min haolam, ve'haolam mitvasem. Dice el Rav, en el momento de la Geulá, llega el momento que Akadosh Baruj Hu decide podar a la existencia del mal, quitar las fuerzas malvadas. Los malvados comienzan a destruirse y a desaparecer del mundo. Y dice Rav, cuando el mal empieza a extinguirse, el mundo, Aolam Mitbasem, el mundo empieza a recibir un aroma agradable. O sea, cuando uno vive en un mundo donde la maldad tiene fuerza, donde la maldad de alguna manera maneja las cosas, entonces vivimos en un ambiente de putrefacción, en un ambiente donde el olor sí es muy desagradable. En el momento que Akadosh Baruj Hu empieza a podar, et azamir y guía, Akadosh Baruj Hu empieza a podar el mal de la existencia, entonces en ese momento el mundo empieza a recibir un aroma agradable. Sí. Entonces, nosotros conocemos a los que trabajan a favor ¿sí? del bien ambiental, ¿no? Sí, hay instituciones, ¿sí? que trabajan a favor de mantener un ambiente sano en el mundo. Akadosh Baruj Hu también quiere que eso suceda, y para que eso suceda hay que extinguir, hay que sacar del camino a la maldad, a los malvados. Eso es lo que sucede en una guerra, donde los malvados son extirpados como aquella rama que se quita del árbol para permitir a una nueva rama sana y fuerte empezar a crecer en el árbol y traer frutos en cantidad y en calidad. Y en ese momento se escucha
la tórtola se escucha la voz del Mashiach, la voz de la Geulá en Eretz Israel. Pero, y aquí viene el tema que nos duele, en el camino para arrancar y podar al mal, también caen tzadikim, también caen personas justas, personas como las que han fallecido hoy en estos días, que pagan un precio muy alto para poderle a Kadosh Baruj Hu permitir traer la Geula, para poder permitir quitar esas dramas, que a veces Ulay en esas dramas débiles o malvadas, como las denomina el Rab, que hay que podarlas del árbol, también hay partes que son buenas, ¿sí? Salvando las diferencias, o Ulay como ejemplo, ¿sí? Cuando hay que, Dios no quiera, ¿sí? Una persona que está muy enferma y tiene que, ¿sí? extirpar algún miembro de su cuerpo, entonces hay que, Hazbe Jalil, cortar una mano, un brazo, sí, una pierna o alguna parte del cuerpo. Entonces, cajón, el miembro en general hay que quitarlo, hay que podarlo, pero dentro de eso hay partes que están sanas, pero como hay que quitar a todo el miembro, entonces también sufren las partes sanas. Se dice el Rav Kook que los individuos que mueren sin justicia, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, dentro de la revolución de la guerra, יש בה מיתת צדיקים המכפרת. Tenemos que entender que cada neshama, cada alma de un yudí que muere en esta batalla, o que murieron durante toda esta guerra, que como ya dije es una guerra ya de muchos años, y que se básicamente se reforzó en el último, en el último año y medio, lo que pasa en la Franja de Gaza y lo que pasa con nuestros queridos tzadikim, soldados que están luchando en todos los frentes. Entonces, digo, los que están muriendo o que murieron ahora con los ataques eh, de los cohetes de Irán, esas personas son tzadikim y ellos pagan un precio, pero que es el precio de la expiación de nuestro pueblo. Ellos son como una especie de korban tzibur, una especie de sacrificio público, ¿sí? Una especie de Akeidat Yitzhak, una especie de lo que hizo Abraham, cuando Hashem le dijo, Abraham vino, con acabó, todo lo que hiciste es muy bueno, excelente, pero hay una prueba que es la más difícil, y la más difícil es Mesirut Nefesh, entregar tu vida por Hashem, y entregar a tu hijo para Hashem, y eso es lo que significa el momento en el cual personas justas, tzadikim, mueren en una guerra. Dice el Rav de que, de que la muerte de esos tzadikim dentro de una guerra donde ellos en realidad son justos y no deberían morir, porque cuando Shem quiere acabar con el mal, él acaba con el mal, él acaba con, sí, podando las ramas que ya no funcionan, que ya son débiles, que están quizás descompuestas y hay que quitarlas del árbol, pero dentro de eso también hay algo que son, o algunos, que son esos tzadikim, que son esas personas de Am Israel que tienen que pagar con su vida
pero que eso se considera capará, expiación, y ellos suben, dice el Rab, le mala. ¿Sí? ¿De dónde aprendemos que la muerte de un tzadik es expiación? Eso lo aprendemos de lo que vamos a leer en las próximas semanas. Dice la Gemara, Lama nismeja mitat Miriam le parshat paraduma. Nosotros vamos a leer este Shabbat parshat Shlach, después viene parshat Korach, luego viene parshat Ukat, y en estas parshiot se habla de la muerte, en la parshat de Ukat, en la parshat de Ukat se habla de la paraduma, de la vaca bermeja, que se la quemaba y con sus cenizas se purificaban a personas que estuvieron en contacto con muertos. En esa misma parashá, la Torá nos habla de la muerte de los dos grandes pastores de Am Israel, uno Aarón a Cohen y la otra Miriam, en Parashat Jucat, o sea, la parashá que vamos a leer en 3 semanas, en 3 Shabbatot. Y preguntan Jajamim, ¿qué tiene que ver la parashá, el tema de la paraduma, de la vaca bermeja, con la muerte de Miriam? Le dicen Jajamim, así como la paraduma, así como la vaca bermeja, deja Pérez, expía, así también la muerte de los tzadikim expía. O sea, la, la muerte de un tzadik no es una muerte particular de él, es algo que involucra a toda la nación, a todo Am Israel. Es una especie de limpieza espiritual e interior de nuestro pueblo. Y lo mismo que provoca la vaca bermeja al purificar a una persona que estaba impura, provoca la muerte de un tzadik. Sabá quienes preguntaron, pero la vaca bermeja no es un corbán, ¿sí? Pongan atención. Una cosa es un sacrificio que se hacía en el Bet HaMikdash. Esos sacrificios traen capará, traen expiación, pero hay paradumá. La paradumá no viene a expiar, viene a purificar, viene a liberar a la persona de su impureza y volverlo puro. Son dos términos diferentes. Pero al fin y al cabo, la Gemara dice, Jajamín dijeron, de que la paraduma tiene una dimensión de expiación, de capara, porque la purificación también es una dimensión de expiación. Entonces, cada neshama que cae en esta guerra y que nos provoca un terrible y gran dolor, y no importa si es hombre o mujer o niño o joven o anciano, que de todos cayeron en estos días, todos ellos son tzadikim. Tenemos que entender que cuando los iraníes tiran sus cohetes balísticos, su meta es matar Yehudim. Y fíjense un poco la diferencia de lo que nosotros hacemos en la guerra y lo que ellos hacen. Nosotros, mejor, también matamos gente, pero ¿a quién? Matamos a los generales del ejército, que son los que planean la aniquilación de nuestro pueblo. Matamos a los científicos, que son los que desarrollan el arsenal atómico. Destruimos, sí, las bases de los cohetes, destruimos las bases de, lugar de la producción de los armamentos atómicos, de las bombas atómicas. Nosotros buscamos eso porque eso es lo que queremos destruir. Eso es lo que nos pone en peligro.
Entonces, nosotros tenemos una dirección clara hacia dónde disparamos. La dirección es acabar con el mal. Cuando los iraníes tiran sus cohetes, lo tiran directamente a lugares donde hay civiles, donde hay personas que están viviendo en sus edificios, ¿sí? Y que no tienen nada que ver con algún peligro. Pero esa es la gran diferencia. El mal apunta para hacer el mal, no importa a quién se le haga el mal. El bien apunta para acabar realmente con las fuentes y con las bases y con las raíces del mal. Y por eso nosotros tenemos bien claro a quién atacamos. Atacamos a las fuerzas enemigas, a sus generales, a sus dirigentes políticos, a sus lugares de bodegaje de armamentos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un yehudí muere aquí, es un tzadik. Porque él murió por ser yehudí. Él murió porque representa la bandera de este pueblo. Y por eso su muerte es capará, es expiación para todo Am Israel. Porque todo Am Israel es una unidad. Kol Israel somos un pueblo. Y por eso la muerte de uno de esos tzadikim es también una purificación para nosotros. Y por eso dice el Rab, de que esa muerte de esos tzadikim, que por un lado nos provoca dolor profundo, también lo tenemos que ver como parte de la purificación de nuestro pueblo y del ambiente. O sea, por un lado, quitar el mal, quitar, ¿sí? el, eh, las energías negativas, y por otro lado, la purificación de nuestro pueblo. Todo esto sube hacia arriba, Beshoresh HaChaim, en la raíz de la vida, ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה, y la esencia de sus vidas trae un valor general para bien y para bendición, el Klal Binyan Olam, para la construcción general del mundo, Bejol Arajab en todos sus valores, Mubana. תודה רבה. Y sí, ¿quién? Yeah. Um, One question. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Shabbat. So, Mika, yeah. Mika, Oh, I don't know you. Mika. Ah, no. So, por favor, This poner en fellow silencio. not love you. Sorry. מika. This Shabbat law. כן, מika. Pueden silenciar. לא היה בגלל. Please. No, this is here. Mute, Oh, mute. I say Malak, no? מותר, So, מותר. No, y here. ahora, para terminar esta primera Malak, parte y ir a un Malak. pequeño descanso, The מחלוקת? dice Pasuk, Malak, no? Ah, okay. This is friends, por David. favor, silenciar, Yeah. bebé, I don't know. escuche, Yeah, this is law. Okay, un okay. minutito. Voy a pedir que טוב, me... תודה רבה. Un minuto. ¿Ya? No, besar. So, y para terminar esta primera parte, queridos alumnos, entonces, vemos aquí que suceden dos cosas. Una, que se poda, se arranca con el mal, y por otro lado, las fuerzas del bien, los tzadikim, traen purificación y expiación al pueblo de Israel cuando tienen que pagar con sus vidas. Y termina el Rab diciendo, Taharkaf que toma milhamá, y luego cuando termina la guerra, mithadesh haolam beruach hadash, se renueva el mundo con un espíritu nuevo, veraglei Mashiach mitgalim bioter, y las piernas del Mashiach se revelan de manera mayor. O sea, hoy en la mañana en la tefilá dijimos,
en la primera braja del Shema. Leel Baruch Nimot Itenu. Sí, fíjense, se los voy a traducir al español. Birkat Yotzera Meorot. Hicimos ahí. Al Dios bendito, ellos ofrecerán dulces melodías al Rey, al Dios viviente y eterno. Depois eu quero ver que dia você vai me dar, que se a aula é online e você não vai trabalhar. Mijael, ¿Consigo trabajar? ¿Así? Claro. Não, já vai ter. Você tá andando com o telefone na. ¿quién está en la habitación ahí? Por favor, silenciar, Bebakashá, Toda Rabá. Cantarán himnos y ofrecerán loas, pues solo Él realiza obras poderosas. Y ahora fíjense, crea cosas nuevas, Oseja de Shot, Baal Milhamot, es Señor de las guerras. ¿Sí? Nosotros hacemos la guerra, pero el verdadero Señor, el verdadero dueño de la guerra es Él. Él maneja la guerra. Baal Milhamot, Zorea Tzedakot, siembra bondades, Umatzmiach Yeshuot, y hace brotar la salvación. Fíjense, ¿qué viene de una guerra? Y aquí vienen las luces de la guerra, escuchen bien. En el momento de la guerra las cosas se ven frustrantes, se ven oscuras. Pero el que tiene una visión, el que tiene una visualización histórica, el que tiene una vista profunda de la realidad del mundo, él entiende estas palabras de la tefilá. Hashem es Baal Milhamot. Hashem es el Señor de las guerras. Y por eso, en el mismo momento de la guerra, Zorea Tzedakot, Él siembra bondades. O sea, en el momento que estamos en la guerra, Hashem, ¿qué está haciendo ahora? Está agarrando una semilla de justicia. Está agarrando semillas de bondad y las está sembrando en el mundo. Y la consecuencia final es Matzmiach Yeshuot, que hace brotar la salvación. Hashem hace una guerra, Él dirige la guerra, Él maneja la guerra. Eso provoca que se siembren fuerzas del bien y al final esas semillas van a dar sus frutos. ¿Y cuáles los frutos?